Hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del por encima del Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Es un gusto nuevamente estar dirigiendo esta mañana. Y bueno, vamos, espero que guarde este tiempo, reserve este tiempo
Si está terminando de tomar desayuno, bueno, le invito a que deje ahí, después sigue con eso y se una con su familia, reserve este tiempo para apartarlo exclusivamente para el Señor. Estamos tal vez en las casas, podemos perdernos ese rico privilegio que tuvimos por algunas semanas, ¿cierto?, de reunirnos en el templo, pero bueno, podemos seguir adorando a nuestro Señor. Ahí reunidos en nuestras casas, con nuestras familias, podemos seguir adorando, alabando, exaltando a nuestro buen Dios, porque Él está en todas partes. Y esa es una linda verdad que podemos experimentar. Le invito a que pueda inclinar sus rostros. Vamos a estar orando para dar comienzo, ¿cierto?, para que el Señor bendiga este tiempo que hemos reservado para Él. Oremos. Padre, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. En esta oportunidad te quiero pedir que bendigas, Padre, esta transmisión, que no haya ninguna dificultad, ningún percance, Padre, que tal vez pueda perjudicar. Y, Señor, que podamos reservar este tiempo exclusivamente para ti, Señor, para exaltarte, porque eres el único digno de alabanza, Señor. Que nuestro corazón, que nuestra mente, que tal vez está volando en otras cosas o estamos pensando en otras cosas, podamos parar un poquito y podamos sentarnos, podamos abrir nuestra Biblia y ver lo que quieres hablarnos el día de hoy. Y no solamente escuchar, tomar notas, sino después el desafío es ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta mañana y bueno, que sea de bendición para nuestras vidas. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús, oramos, amén. Bien, déjenme leer para ustedes, hermanos, el Salmo 100. Tal vez algunos ya se lo saben de memoria, pero déjenme leer el versículo 1. Dice así, Salmo 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué debemos cantar? Tal vez alguien que nos está acompañando en la transmisión, que es primera vez que nos acompaña, dice, ¿por qué debemos hacer eso? ¿Por qué debemos cantar alegres a Dios? Y la respuesta la tiene el versículo 5 de ese mismo capítulo. Dice así, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si hoy día podemos estar con bien, podemos estar con salud, podemos levantarnos, reunirnos para poder tener este culto, es porque Dios es misericordioso. Así que disponga eso en su corazón y cantemos al Señor con ese motivo. Vamos a estar comenzando esta reunión cantando Cantad alegres a Dios, porque bueno es Dios y también gracia sublime es. Cantemos. Alegría.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Eso es lo que creemos, esa es la esperanza que tenemos, esa es la verdad que ahora conocemos. No por nosotros, no por nuestras obras, sino por Él, por gracia. Gracia sublime. Así cantábamos y bueno, espero que se encuentren bien en sus hogares. No les puedo saludar de acá presencialmente, digamos, pero espero que se encuentren bien ahí en sus hogares, con sus familias. Y bueno, uno planea, uno piensa hacer cosas, pero al final es el Señor siempre quien tiene la última palabra, ¿verdad? Hoy día, ya en cuarentena, toda la comuna, los 7 días de la semana, es difícil. Acá tal vez los hermanos se disponían, pensaban, no, ahora vamos a aumentar más el número de sillas, vamos a hacer que quepan más hermanos para que más lleguen. Pero al final el Señor es el que tiene la palabra. Lo que nos toca a nosotros, hermanos, es someternos a su voluntad. Esperar en Él, porque Él tiene lo mejor. Por algo estamos en esta situación. Uno, claro, queda como un poco frustrado. Como hace unas par de semanas estábamos en fase 4 y ya pensábamos que se había acabado la pandemia, pero no es así. Hoy en día con 6.000 y tantos casos diarios. El Señor es el que tiene la última palabra. Nosotros seamos obedientes a lo que nos mandan las autoridades, a cuidarnos y ser también obedientes al Señor, porque eso también es lo que Él quiere. Bueno, dicho eso, le voy a leer otro versículo, hermano, que se ubica en Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39. Leo para ustedes, dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. En Él somos justificados. ¿En quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Tal vez puede ser algún familiar, algún amigo te compartió el link primera vez que estás en una reunión online, pero déjame contarte que Cristo hizo posible esta fe que nosotros tenemos, la hizo posible muriendo hace aproximadamente 2000 años en esa cruz. Y no solamente murió, resucitó, y eso es lo que creemos y eso es lo que nos da esa esperanza, esa fe genuina de que algún día vamos a estar con Él. Y le invito a cantar, hermanos, el siguiente himno que dice así: ¿qué me puede dar perdón? Solamente la sangre de Cristo, de Jesús la sangre. Cantemos, hermanos, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre.
Amén. Solamente de Jesús la sangre, preciosa sangre. Vamos a tener la lectura, así que le voy a invitar que abra su Biblia, si no lo había hecho antes, que abra su Biblia ahí donde está. Si no lo ha hecho, si está ahí en el sofá y no la llevó, vaya a buscarla inmediatamente. Le doy un par de segundos ahí para que lo vaya a hacer. Y por mientras le voy a pedir que abra su Biblia en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y voy a estar leyendo ahí un par de versículos del 3 al 5, donde se va a ubicar el estudio de la palabra el día de hoy. Voy a leer para ustedes. Dice así la palabra del Señor. 2 de Timoteo 2, del 3 al 5. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ahora voy a hacer énfasis en este versículo que vamos a estar después viendo, ¿cierto?, en el tema. Versículo 5 dice así: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hasta aquí la palabra del Señor. Spoiler, vamos a estar hablando ahí de los atletas, entonces si se dio cuenta. Bien, déjame hacerle un par de preguntas, hermano. ¿Confía usted en sus obras? ¿Confía tal vez en el dinero? ¿Confía tal vez en que usted tiene buena salud y planea hacer cosas y al final en el trayecto, en el transcurso, se da cuenta de que algo pasó y no se cumplió lo que había dispuesto, lo que había planeado, lo que había proyectado? Hay una alabanza, un corito que Mateo, cuando era más chico, siempre lo cantaba ahí en la casa, y tiene relación con este versículo que voy a leer para ustedes, que dice, que está en Proverbios 21:31. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Así que le invito, hermano, a que cantemos ahora: confiamos en el nombre del Señor, no en los carros, no en los caballos, no en nuestra fuerza, no en el dinero, no en el estatus, no en lo que sea. Póngale ahí el nombre de lo que sea. ¿En quién debemos confiar? En el nombre del Señor. Cantemos.
Amén. Me gusta mucho ese corito. Es muy lindo poder decir que confiamos en el Señor. Ahora la pregunta es si realmente lo hacemos. Muchas veces nosotros somos quienes queremos tomar la situación, el control por nuestras propias manos. Pero es ahí donde se ve la dependencia que podemos tener hacia el Señor, ¿cierto? Confiemos en Él, confiemos en Él. Bien, vamos a pasar ya al tiempo de los avisos. Nos estamos preparando ya para el tiempo del tema, del estudio de la palabra. Y solamente recordar los avisos semanales, mejor dicho, semanales que podemos tener. Partiendo por el día jueves, ¿cierto? Tenemos la reunión del culto de oración y estudio de la palabra. Si no se acuerda, estamos ahí estudiando la serie del libro de Hechos. Así que le animo, hermano, que aparte ese tiempo ha sido de mucha edificación. Esta semana estuvo compartiendo Mario. Así que aparte de ese tiempo, ya pasamos al capítulo 7. Así que guarda ese tiempo para poder orar, saber de las peticiones, también de las gratitudes de nuestros hermanos y también para seguir estudiando la palabra. Después nos pasamos ya al día domingo. Bueno, la reunión del día viernes que se hace de los varones semana por medio. La voy a dejar stand-by. Ahí después el hermano Alfonso o el hermano Toño nos va a estar informando por el WhatsApp de la iglesia qué va a pasar ahí con la reunión ya que entramos en cuarentena. Pero pasamos entonces al día domingo y nos seguimos reuniendo, ¿cierto?, cada domingo para el culto de adoración a las 11 de la mañana. Guarda ese tiempo también, hermano. Los ministerios, hermanas Loidas, ya empezaron. El ministerio de las femeninas está por empezar y el ministerio de los jóvenes también está por empezar. El jueves el Mario dijo que estaba por empezar, dijo, no sé si tengo permitido decir eso. Obvio que lo tenía permitido, si no es ningún secreto. Es más, lo digo, el sábado 27 de marzo iniciamos, si Dios quiere, si Dios lo permite, el Ministerio de Jóvenes 2021. Así que esté orando también por este ministerio, hermano. Usted sabe que no es fácil, la situación de cada uno no es fácil, pero aún en la etapa de la juventud se viven muchas cosas, se toman muchas decisiones. Una pandemia puede ser muy bueno para un joven o puede ser muy malo, espiritualmente hablando. Entonces le animo a que pueda disponer un tiempo, tal vez a la semana, de orar por los jóvenes. Ore por ese ministerio, hermano. Y bien, esos son los avisos que tengo por el momento. Bueno, también la canasta de amor, que siempre se va a seguir recibiendo eso, que ha sido de mucha bendición. Damos gracias a Dios y al corazón fiel de los hermanos de que de lo que tienen, disponen en su corazón para ser de bendición a otras personas que no conocen, o tal vez de la iglesia, pero también a personas que tal vez no son de la iglesia. Si podemos ser de bendición, si podemos ser de edificación, lo vamos a hacer, hermano. Así que agradecemos por el corazón generoso que ha tenido. Y bueno, los seguimos también ahí, los hermanos encargados de las finanzas, recibiendo ahí las ofrendas, los diezmos en este caso. Así que también damos gracias al Señor porque Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo el sustentador de nuestra vida. Así que damos gracias por eso. Y ya vamos a pasar al tiempo del tema. Vamos a cantar una última alabanza. Yo me despido, hasta aquí llego y luego nos acompaña nuestro hermano Carlos Núñez. Vamos a cantar una alabanza que nos enseñaron hace un par de semanas ya. La alcanzamos a cantar solamente una vez presencialmente, pero ya la hemos cantado en otra reunión también online. Así que vamos a cantar Arraigado. ¿Y sabe qué? Ponga atención a la letra. Si no la había escuchado antes, tal vez no había estado en la reunión presencial y tal vez no había estado en la otra reunión que se cantó también por transmisión.
Pero si ahora es la primera vez que la va a escuchar, póngale atención a la letra, hermano. Me gusta mucho cuando dice ahí que su palabra, la palabra del Señor, eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que esa sea nuestra oración en este momento. Antes de pasar al tema, ore ahí al Señor y dígale: Señor, ayúdame a poner total atención a lo que usted quiere decirme, a lo que usted quiere hablarme el día de hoy, y que su palabra eche raíz a lo profundo de mi corazón para que me mantenga firme, para que me mantenga arraigado en usted. Cantemos entonces Arraigado. Que el Señor les bendiga. Nació
¿Cómo están, amados hermanos? Un placer poder saludarles. El Señor les bendiga. Espero que estén en este tiempo disfrutando el culto desde casa, como nos decía Lucas, entendiendo que la voluntad del Señor es que por estos días estemos en esta situación, ¿cierto? Así que eso no quita nuestro gozo se mantiene constante en el Señor, porque sea cual sea la circunstancia, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo, y Él es nuestro Padre, somos sus hijos, Él nos ha dado vida eterna. Así que espero que esté contento en su casa también, y prepare su corazón, disponga su corazón ahora a oír su voz, que su gracia esté con nosotros en el compartir de la palabra. Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia, que la tiene abierta, ¿cierto? Tiene abierta su Biblia, vaya a 1 Corintios. Al capítulo 9 de 1 Corintios vamos a estar leyendo los versículos 24 y 25 para empezar. Y el deseo de mi corazón es que esta palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetre hoy nuestra alma y separe ahí el alma y el espíritu, alumbre las tinieblas de nuestro corazón y nos lleve a un mayor conocimiento, a mayor santidad, aún parecernos más a Cristo. Así que tiene ahí abierto 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice la pregunta: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo y encomendamos esta palabra a ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, tu Espíritu nos muestre tu verdad, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si usted sabe lo que es el doping. ¿Ha oído esa palabra, el doping? Si usted ve noticias deportivas, seguramente más de alguna vez escuchó que algunos deportistas han sido sancionados por el uso de doping. Y el doping es una sustancia, un compuesto químico que los deportistas, cuando quieren evadir las reglas, no cumplir las reglas, ingieren para aumentar su rendimiento. Produce un efecto biológico químico en el cuerpo que le aumenta la energía y eso obviamente está prohibido. El doping no está permitido. Yo la primera vez que oí la palabra doping, recuerdo claramente el día que supe lo que era el doping. Tenía 12 años, fue en las Olimpiadas de Seúl 88. Por aquellos años había un gran corredor, un gran atleta que se llamaba Carl Lewis, y era algo así como el Usain Bolt de los 80, Carl Lewis, y en la final de los 100 metros planos pierde la carrera y le gana a un atleta canadiense que se llama Ben Johnson. Le gana en forma espectacular y quedamos todos sorprendidos por esta extraordinaria carrera de este atleta canadiense. Sin embargo, al día siguiente aparece en todas las noticias la información, la resolución que había hecho el Comité Olímpico de ahí de esa Olimpiada de Seúl 88, que le había quitado la medalla olímpica de oro a Ben Johnson. Le había quitado esa corona porque habían descubierto que había ingerido un doping, que su orina estaba contaminada con sustancias no permitidas en el reglamento del atletismo. Por lo tanto, aquella carrera que ganó no fue tal. Perdió el primer lugar por secretaría, en este caso, por causa de ese doping. Y estos pasajes que vamos a leer ahora, porque tenemos en la Escritura dos pasajes neotestamentales que nos hablan de los atletas, y a mí me encantan, me apasionan, no sé, despierta en mí un querer llevarlos a la interpretación espiritual que tiene, obviamente, porque me gusta mucho el atletismo. Yo soy un fiel seguidor de los Juegos Olímpicos, cada 4 años, todas las transmisiones que hace la televisión. Me gusta mucho ver las pruebas de atletismo y la gimnasia. Es un panorama para mí muy entretenido ver cómo los deportistas se esfuerzan al máximo para llegar a la meta, para obtener esa medalla de oro tan anhelada. Y me encanta que la Escritura use esa ilustración, así como en el momento que escribe Pablo a los Corintios, se inspira en las figuras atléticas de la cultura griega. Recordemos que las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos los inventaron los griegos, y puntualmente aquí en la ciudad de Corinto, que son los destinatarios de esta carta,
se celebraban los Juegos Hítmicos, que se llamaban, que era una especie de olimpiada también con menos disciplina deportiva. Y hoy en día esta palabra tiene una muy buena aplicación para nosotros porque no necesitamos tanto entender cómo funcionaban aquellos Juegos Olímpicos, porque en nuestros tiempos también es masivo la práctica de estos juegos, del atletismo, de la gimnasia, de las luchas, del pugilato, de cuántas otras disciplinas deportivas. Entonces no es algo ajeno a nosotros, tienen gran cobertura en la televisión, por lo tanto entendemos bien muchos aspectos que está señalando aquí la Escritura, lo cual nos va a permitir llevarlo a nuestra vida espiritual. La figura del atleta, la comparación entonces que tiene con la vida cristiana está aquí en estos dos pasajes que vamos a leer, decía 1 Corintios. Y si hay algo que debemos entender entonces, que nuestra vida cristiana, nuestro andar en Cristo, nuestro caminar con el Señor, se compara a la vida de un atleta, a la vida de aquel deportista de alto rendimiento, aquel deportista de élite que dedica toda su vida por completo a esa disciplina, a ese deporte. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llegar a la meta, de obtener la corona, de obtener esa medalla de oro tan anhelada. Toda su vida es apartada para dedicarse por completo a ese deporte. Y así es nuestra vida cristiana. Mire, lo que dice acá en el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, y eso es lo primero. Lo primero que tenemos que considerar, si es que vamos a hacer la analogía entre el atleta y la vida cristiana, es que un atleta es alguien que lucha, es un luchador, es alguien que combate. Ese es el sentido de esta palabra, todo aquel que lucha, dice. Lo primero, cuando hablamos de una lucha, entendiéndolo ya espiritualmente, hay tres cosas que debemos considerar. Si hablamos de la lucha, lo primero que tenemos que entender es que hay un adversario. Hay un adversario, los atletas compiten, tienen un competidor, alguien que es su adversario, y los cristianos también. ¿Quién es nuestro adversario? Lo sabemos, ¿cierto? No es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra las huestes de las tinieblas. Tenemos claramente identificado a nuestro adversario. Lo segundo en esta lucha es que existe una oposición, y aquí cuando hablamos de una oposición, está el adversario, hay una oposición. Tenemos que entender espiritualmente que la oposición principalmente ¿de dónde viene? De nosotros mismos. Externamente a nosotros está el enemigo, está el adversario, pero internamente tenemos conflictos también que se oponen. Dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Recuerda ese pasaje? Ten cuidado de ti mismo. Y bueno, Gálatas capítulo 5 también nos habla de los deseos de la carne que son contrarios a los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu también son contrarios a los deseos de la carne, y dice ahí que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, tenemos también oposición con nuestra naturaleza. Como dice también en Romanos 7, está en nuestro interior el deseo de querer agradar a Dios, pero vemos algo en nuestra carne que nos lleva cautivo al pecado, como expresa Pablo ahí en Romanos 7. Entonces, en esta lucha tenemos un adversario y una oposición interna. Y lo tercero que debemos considerar en esta lucha del atleta, entendiéndolo espiritualmente, insisto en eso, es que toda lucha, todo combate requiere un esfuerzo máximo de nuestra parte. Si estamos en una lucha, es un esfuerzo máximo de nuestra parte. Si hay algo que el deportista de élite, el atleta tiene claro, es que él no es un aficionado. Él no está pasando un momento, entreteniéndose, haciendo actividad física para pasar el rato, para divertirse, para su salud. Él está dedicado por completo a esa actividad física y hace su máximo esfuerzo para lograr su meta, su objetivo. Entonces, en una lucha, son esas tres cosas que debemos considerar: que hay un adversario, hay una oposición interna y requiere nuestro máximo esfuerzo. Por eso dice aquí en el versículo 25, corred de tal manera, el 24, corred de tal manera, es decir, con todo tu esfuerzo, de tal manera expresa, manifiesta que es necesario para obtener la corona, obtener la meta, correr al máximo, de tal manera que la obtengáis. Entonces no es un pasatiempo, no es algo de aficionado, es una lucha que requiere toda
toda mi atención, todo mi esfuerzo. Eso es lo primero, es una lucha. Lo segundo que podemos ver acá dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La abstinencia, ese, hermano, es la característica del deportista de élite. Usted mira un atleta, un deportista de élite, es una vida muy ordenada en su alimentación, en sus horas de sueño, en su rutina de ejercicio. El atleta de todo se abstiene, no participa de muchas cosas porque sabe que está totalmente consciente de que si él no se abstiene de muchas cosas, eso va a repercutir en su rendimiento físico. Eso va a impactar en el resultado de aquello que profesa, de aquello a lo cual se dedica. Por lo tanto, el atleta es alguien que vive una vida de abstinencia, de apartarse en pos de aquello a lo que se dedica. Entonces, tenemos esta característica, hay una lucha, hay una abstinencia. ¿Sabe lo que habla la abstinencia? Es un estilo de vida en el cual ejerce el dominio propio. Eso es la abstinencia. Un estilo de vida en el cual ejerce el autocontrol. Hay disciplina en el entrenamiento, hay rigurosidad en las rutinas de ejercicio, en las repeticiones, constancia, y nuestra vida espiritual es lo mismo. Decía el Señor ahí al pueblo de Israel en Deuteronomio, ¿se acuerda? Acerca de la repetición, ¿de qué? De sus palabras, y estas palabras las repetirás al acostarte, al levantarte, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, repetirás estas palabras de día y de noche. Esa manera de vivir la vida del atleta, de esa rigurosidad, de la repetición, del ejercicio, es lo que tenemos que hacer nosotros espiritualmente, abstenernos de toda maldad, ¿cierto? Y también tener esa rigurosidad en la búsqueda del Señor, en el tiempo de oración, en el estudio de la palabra de Dios, ser constante, tener disciplina. Es lo que el Señor demanda de nosotros. Mire, para entender un poco mejor esto de la abstinencia, vamos por favor a 1 Tesalonicenses. Este pasaje nos va a explicar muy bien algo muy importante a la hora de considerar la abstinencia. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos ahí, Tesalonicenses, capítulo 5, va a salir en su pantalla, por si usted no tiene Biblia, pero abra su Biblia si es que tiene su Biblia a mano ahí. Entonces dice el versículo 22, ahí está esa palabra. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Absteneos de toda especie de mal. ¿Sabe lo importante que es extender estos versículos? Dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Sabe por qué habla de toda especie de mal? Porque el mal se ha diversificado. El mal, la maldad, ha tomado diferentes formas. Es como la rama, un tronco que se convierte en muchas ramas y se expande en diferentes direcciones. Algo así es la maldad. Tiene tantas formas que usted debe estar alerta, velando, que lo que tiene por delante, que las decisiones que está tomando, que aquello que no va a participar, de aquello que se va a abstener, tiene que tener la certeza que es una especie de mal. Hay muchas cosas que tienen apariencia de verdad, de piedad, pero no lo son. Son la maldad misma, y el cristiano debe estar consciente y en eso debe abstenerse de toda especie de mal. Y el hincapié del versículo siguiente, el 23, habla muy claramente de todo nuestro ser. Dice el Salmo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué compone nuestro ser? Bueno, ¿qué dice acá? El mismo Dios de paz os santifique por completo, es decir, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La abstinencia de toda especie de mal es para guardar precisamente y mantener santificado todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Dice 2 Corintios 7 que puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El llamado ahí también es a limpiarnos de toda contaminación. Este atleta que le ponía el ejemplo yo al empezar, Ben Johnson, cuando le hicieron el examen de orina y sale ese doping positivo, ¿qué es lo que había en su orina?
contaminación. Esa sustancia contaminó su orina y manifestó, evidenció de que estaba haciendo trampa, de que tenía algo de lo cual debía abstenerse. Entonces, limpiémonos de toda contaminación. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Irreprensible. ¿Sabe lo que es ser irreprensible? Una vida irreprensible es aquella que no se le puede reprender. La semana pasada nos hablaba el Señor en su palabra. ¿Se acuerda qué decía el Señor la semana pasada, el domingo pasado? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Esa era una iglesia reprensible, no era irreprensible. ¿Por qué? Porque algo tenía el Señor que decirle. Eso es ser irreprensible, cuando vivo una vida santa en abstinencia de todas las especies de mal y mi vida es irreprensible delante del Señor. Es que no tengo ninguna yayita, por decirlo así. El Señor no tiene nada que enrostrarme porque vivo mi vida en total santidad, sin contaminación, y todo mi ser está santificado, apartado de toda especie de mal y está completamente irreprensible para la venida del Señor. No aplica en ese caso que el Señor diga, pero tengo contra ti. Al contrario, todo lo contrario tiene que decir el Señor. Bueno, el llamado entonces, al comparar nuestra vida cristiana como la de un atleta, es reflexionar. ¿Mi vida vivo en abstinencia? ¿Me abstengo de toda especie de mal para alcanzar esta corona incorruptible, incontaminada? Esta corona perfecta, maravillosa, santa que el Señor tiene guardada para aquellos que perseveran. Es para reflexionar. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuáles son mis decisiones? ¿Existe en mí contaminación de mi cuerpo, de mi espíritu? Es lo que el Señor nos llama a reflexionar. El Señor quiere que seamos irreprensibles. Es una meta que está por delante. No es solamente un requisito de los pastores y obispos. Todo su pueblo debe ser irreprensible. Todo su pueblo debe transparentar su condición delante del Señor. Y el propósito de escuchar la palabra del Señor no solamente es que crezcamos, sino que esa palabra alumbre las tinieblas de nuestro corazón y nos muestre aquello que tenemos que abstenernos, aquello que nos está contaminando y que no nos está permitiendo tener un rendimiento máximo como atletas espirituales que somos, como atletas cristianos, y que no nos está permitiendo llegar a la meta. Al contrario, está siendo una carga, una especie de mochila, está ejerciendo un retraso en nuestro correr hacia la meta. El llamado del Señor es a examinar. Mire, dicho todo esto, vamos a 2 Timoteo, que es el pasaje que leímos en la lectura bíblica. 2 Timoteo, por favor. Un poco más adelante, 2 carta de Timoteo, el capítulo 2. Y aquí tenemos que considerar también algo muy importante. Que para el atleta hay una etapa de preparación y hay una etapa de competición. El ejemplo nuevamente que puse, Ben Johnson, aquel atleta que dio con doping positivo, él tuvo toda una preparación, se entrenó, se abstuvo, pero el día de la competencia tomó una decisión. De hecho, fue minutos antes, fue en el precalentamiento que ingirió esa sustancia cuando se hidrató, en su bebida de hidratación del precalentamiento, minutos antes de competir, tomó ese doping. Entonces, una cosa es la preparación y otra cosa es el momento exacto de la competencia. Puede un cristiano tener toda una muy buena preparación, sin embargo, al momento de iniciar, de competir, puede tomar una decisión errónea que atente el reglamento de la carrera. Hay un reglamento, hay cosas prohibidas, hay cosas que no se pueden hacer. Y se toma una decisión en ese momento. Mire, decía 2 Timoteo 2, versículo 5, dice, y también el que lucha como atleta, lo que estamos hablando, no es coronado, y ahí está, sino lucha legítimamente. No va a recibir la corona, sino lucha legítimamente. ¿Y
¿Qué es luchar legítimamente? ¿Cuál es el reglamento para el cristiano? Lo sabe, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro reglamento? La verdad, la Biblia, la palabra revelada, ¿cierto? La voz de Dios, Cristo mismo, el Verbo. Ese es nuestro reglamento. Y fíjese que aquí se nos presenta como cristianos, como atletas espirituales que somos, dos situaciones. O usted no conoce el reglamento, por lo tanto, en esta competición, en esta carrera, no lucha legítimamente porque no conoce el reglamento, y eso es un tipo de ignorancia, ignora la voluntad del Señor en cualquier área de la vida. La ignora, pero por falta de conocimiento, o la ignora porque simplemente la quiere ignorar. Es como taparse los oídos, es ignorar la palabra del Señor, el reglamento de Dios que usted ya conoce, pero lo ignora voluntariamente, no le hace caso. Son dos tipos de ignorancia, la por falta de conocimiento y la voluntaria, la que no implica una obediencia a esa orden, a ese reglamento. Bueno, el que lucha no va a ser coronado si no lucha legítimamente, si no sigue al pie de la letra ese reglamento. Todos los deportes que ejercen estos atletas, todos tienen reglamento, tienen cosas que pueden hacer, tienen normas y tienen prohibiciones. Y si el atleta no se rige ese reglamento, va a ser descalificado en el momento o posteriormente, pero no va a obtener la corona porque tiene que haber obediencia al reglamento, porque si no, no es una lucha legítima. Y como cristianos somos llamados a luchar legítimamente. Entonces, fíjese que, pensando de nuevo, déjeme insistir con este ejemplo del atleta Ben Johnson. Cualquier atleta a la hora de la competencia tiene que tomar una decisión, porque conoce el reglamento. Tiene tres opciones. Ha tenido una preparación, ha entrenado, pero llega el momento de la competencia. Va a tomar una decisión en tres opciones. O decide ser justo, ser honesto y obedecer el reglamento, no ingerir ninguna sustancia que le favorezca el rendimiento físico. O decide simplemente no obedecer e ingerir esa sustancia, ese doping, corriendo el riesgo de que sea elegido para la prueba después. O decide estar al límite de las cantidades permitidas de esta sustancia. Porque también en el tema del dopaje, los exámenes en la orina detectan hasta ciertas cantidades, ciertos porcentajes de esta sustancia en la orina o en la sangre. Y muchos deportistas andan en el límite, un poquito menos de lo que le va a detectar el examen. Entonces los deportistas toman una decisión, o llevan una práctica de esa disciplina justa, o descaradamente se dopan, o viven en el límite, es decir, algo así como jugar con fuego. Jugando con fuego. ¿Pero qué le decimos a los niños cuando juegan con fuego? ¿Con fuego? Bueno, ten cuidado, si juegas con fuego te puedes quemar, ¿cierto? Ciertamente andar en el límite ya es una falta y no es detectable delante de los hombres, pero el que conoce los corazones, ¿sabe o no sabe? ¿Sabrá o no sabrá el Señor si estoy luchando legítimamente o no? Claro que sí. Entonces también tiene que ver con la apariencia eso, en estar en el límite de lo permitido, de lo legítimo, tiene que ver mucho con la apariencia delante de los hombres y no delante del Señor. Tiene tres opciones. Entonces, el tema es si conozco o no el reglamento. Y la pregunta entonces es, ¿qué es luchar legítimamente? Para el cristiano, ¿qué es luchar legítimamente? Es simplemente obedecer a su palabra. En esta carrera cristiana, nos apartamos para el Señor, nos dedicamos por completo a Él, vivimos una vida absteniéndonos de todo lo malo, de toda la contaminación para nuestro ser, pero también seguimos las reglas, obedecemos sus mandamientos, obedecemos su palabra. Luchar legítimamente para el cristiano es obedecer sus reglas, pero esto es en la lucha diaria, no es para un evento especial, no es para el culto del día domingo, y para eso quiero que vayamos un poco más adelante también ahí en Primera Pedro, por favor, Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1.
Este es un versículo muy conocido que toma mucha fuerza ahora, si estamos hablando de esto, de luchar legítimamente, de obedecer las reglas del Señor, pero en nuestra vida cotidiana, en todo momento. Espero que tenga ahí abierto Pedro 1, primera de Pedro 1, el versículo 14 y 15, dice, como hijos, el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia. Les decía, ¿conoce usted el reglamento de Dios? ¿En qué tipo de ignorancia se encuentra usted? ¿No conoce la Escritura? ¿No conoce la palabra del Señor? ¿O está ignorando voluntariamente? Bueno, aquí la exhortación es, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes de que a su vida viniese el conocimiento del reglamento de Dios, antes de eso. Ahora usted ya sabe la voluntad del Señor, sabe lo que Él demanda de usted. No os conforméis a los deseos que teníais, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Muy conocido este pasaje que tenemos que apropiarnos de él, porque tenemos que obedecer sus reglas en la vida cotidiana, en todo lo que hacemos, y tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. El reglamento de Dios, usted como cristiano está luchando legítimamente, está llevando una lucha legítima, y aquí yo no puedo hacer mucho. Aquí, de hecho, este pasaje de 2 Timoteo, más adelante Pablo le va a decir, le dice, la lucha debe ser legítima, pero más adelante le dice, el Señor te dé entendimiento. Amados, el Señor le dé entendimiento a usted y a mí, que su Espíritu Santo dé testimonio a nuestro ser. ¿En qué no estamos siendo luchadores legítimos? ¿En qué no estamos cumpliendo el reglamento? Porque nuestra lucha debe ser legítima delante del Señor como atletas de Dios que somos. Y yo podría aquí empezar a dar muchos ejemplos de luchas ilegítimas que practican los cristianos, pero creo que el Señor también le puede dar entendimiento y hablar a su corazón. Simplemente voy a decir una sola, y se la planteo así de frente: la mentira. ¿Qué dice el reglamento de Dios respecto a la mentira? ¿Es la mentira una herramienta usada por un cristiano? ¿Es la mentira una herramienta que no quiero deshacerme de ella, sino que insisto en no abandonar esta herramienta? La mentira es una herramienta social, pero es un pecado. El Señor no nos permite mentir en ninguna intensidad, en ninguna manera debemos mentir. No existen las mentiras piadosas ni las mentiras sociales. La mentira es mentira. Y como cristianos debemos desechar esa herramienta. ¿Sabe qué? Espero que estas frases típicas no sean parte de su vocabulario. Cuando un cristiano utiliza esta herramienta no permitida, esta herramienta ilegítima, muchas veces se escuchan frases así: ah, sí, bueno, es que el Señor me conoce, y bueno, es que todos lo hacen. Es que todos lo hacen. Es que es la única forma, es que no existe otra manera. Frases que no deberían estar en su vocabulario, en mi vocabulario, si es que estamos luchando legítimamente. ¿Por qué? Porque esta herramienta, que es la mentira, no está en nuestra caja de herramientas. Está completamente desechada delante del Señor, porque sabemos que el Señor no la permite. No está aprobada por Dios. Es pecado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se usa la mentira si sabemos que no está permitida? Porque, ¿para qué son las herramientas? Si yo tengo que sacar de aquí del púlpito,
tengo que sacar un clavo. ¿Me va a ser fácil sacarlo con mis uñas? ¿Qué voy a necesitar? ¿Un martillo? ¿El otro extremo del martillo para qué? Para tomar la cabeza del clavo y poder extraerlo. Las herramientas son útiles. ¿Por qué? Porque nos hacen más fácil el trabajo. Son adecuadas para hacer una función específica y hacernos más fácil y productivo y mejor un trabajo. Lo hacemos con las herramientas. Pero hay herramientas que el Señor no quiere que usemos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los cristianos caen y caen mucho en la mentira? Porque con la mentira resultan las cosas más fáciles. ¿Y sabe lo que pasa? Ya no solo pensando en la mentira, piensa en cualquier otro pecado que le está haciendo a usted luchar ilegítimamente, no legal, no conforme a los reglamentos del Señor. Si usted renuncia a ese pecado, lo desecha, ¿sabe lo que va a pasar? Se le va a angostar el camino. Se va a hacer más difícil una situación, mucho más difícil. Y por eso los cristianos en nuestra debilidad nos caemos, y no solamente en la mentira, en cuántas otras faltas cometemos y estamos conscientes de que al Señor no le agrada y que de esa forma no estamos lidiando esta lucha legítimamente. Es por nuestra debilidad, es por nuestra naturaleza. Pero el Señor nos exhorta y nos anima a luchar legítimamente y a esforzarnos. El camino se tiene que angostar. Los cristianos no pueden estar cómodamente sentados. Tiene que el Señor, en cierto modo, empujarnos, y lo hace porque nos llama por hijo, nos mueve, nos empuja hacia esa puerta estrecha, hacia ese camino angosto, en el cual no cabe nada más, se tiene que entrar sin ninguna herramienta del mundo. Hay que despojarse para ir avanzando en este camino angosto. Porque eso es lo que agrada al Señor. Y la comodidad debe dejarse a un lado. Es la comodidad, es lo más fácil, el querer tener todo fácil, sin esfuerzo, sin tener esa rigurosidad del atleta, sin ningún esfuerzo, sin querer sudar, sin querer fatigarse. Se quieren alcanzar todas las bendiciones de Dios. Y no es así. Debes luchar como atleta y legítimamente. Insisto, el Señor le da entendimiento. Puse un ejemplo porque si no me voy a extender mucho y tampoco es la idea que se le dé un listado acá, sino que creo que el Señor amonesta los corazones de sus hijos y el Señor alumbra las tinieblas del corazón y el Espíritu Santo muestra aquello que hay que regularizar, aquello que hay que normalizar, colocarlo bajo la norma, la palabra del Señor. El Señor nos da entendimiento. En la carta a Tito, un poco más atrás, ya vamos casi cerrando. Después de la segunda epístola a Timoteo viene la epístola de Tito, a Tito. Y acá tenemos unos versículos maravillosos que ojalá se los aprenda, hermanos, son muy buenos. Estamos en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Deben ser parte de nuestros versículos favoritos y nos van a ayudar a luchar legítimamente. Dice Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, ahí está la abstinencia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Es ahora, hermano, es hoy, es en este siglo, no es en la vida venidera, no es en la vida perfecta que nos espera en la presencia del Señor. Es hoy en que el Señor nos llama a que seamos correctos, a que luchemos legítimamente. Dice, reitero, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está la receta, ahí está la fórmula. Es renunciar a aquello que no es de Dios y vivir de esta forma, sobria, que esa palabra sobria en el original lo que quiere expresar es como moderadamente, prudentemente. Debemos vivir renunciando a la impiedad de manera prudente, moderada. En la prudencia, cuánta sabiduría hay en vivir prudentemente, en consultar a Dios primero cada paso que doy. Podríamos estar todo un día hablando del libro de Proverbios y toda la enseñanza que hay ahí en Proverbios acerca de la prudencia. Bueno, eso es esta expresión de sobriedad que dice acá. Sobria,
justa. ¿Saben lo que es lo justo? Lo legal, lo reglamentario, lo legítimo. Debemos vivir conforme a las reglas del Señor. Justa y piadosamente. Y cuando hablamos de piadosamente, tiene que ver con vivir en el temor de Dios, en esa conciencia diaria, constante, que el Señor me está mirando. Es el temor reverente hacia Dios y esa conciencia de que Él está siempre mirándome en lo secreto, que para Él no hay nada oculto. Ese temor es el que me va a hacer llevar una vida piadosa y renunciar a la impiedad. Amén. Atesore este versículo en su corazón como una meta, como algo que debe alcanzar, vivir de esta manera, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir hoy sobria, justa y piadosamente. Amén. El Señor le muestra a su corazón aquello que hay que regularizar. Vamos a terminar ya con el libro de Proverbios. Vaya a Proverbios, por favor. Y yo entrego al Señor esta palabra porque es el Señor el que habla al corazón. Y es el Señor el que debe mostrarnos a cada uno en qué estamos luchando ilegítimamente. Les decía, disculpe, Proverbios capítulo 4, por favor. Proverbios 4. Vamos a leer del 24 al 27. Proverbios 4, 24 en adelante. Ahí está, claramente dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. El Señor alumbre nuestras tinieblas. Su palabra nos guía y nos muestre claramente, y sé que lo hace el Señor. El Señor desciende a nuestra estatura y nos muestra qué es lo que tenemos que arreglar. Simplemente, antes de orar, quiero invitarle a que considere la tentación de Jesús. El Señor, cuando fue tentado por el diablo, dice que estuvo la preparación. ¿Recuerda que le dije que el atleta tenía la preparación y la competición? Bueno, dice que primero vino sobre él el Espíritu Santo, inicia su ministerio y ayunó 40 días y 40 noches. Ahí tiene la preparación. Y estando ahí en el desierto, vino uno a ofrecerle algo ilegítimamente. ¿Recuerda usted? Vino el diablo torciendo la palabra del Señor, torciendo la palabra, a ofrecerle ilegítimamente todo lo que el Señor le correspondía por derecho y que alcanzó legítimamente siendo obediente hasta la cruz y muriendo por nuestros pecados. Considere ahí en la tentación que el Señor, ¿cómo resistió? Con la palabra de Dios, porque le respondió siempre al diablo: escrito está. ¿Cómo le tentó el diablo? ¿Cómo le tentó el diablo? Ojo con eso, con la palabra de Dios. Torcida, tergiversada, sí, pero el diablo le tentó con la palabra de Dios. Entonces, el diablo le puede querer poner un atajo. Y en esta carrera no debe tomar el atajo, debe seguir las reglas, debe luchar legítimamente. Y cuidado con la voz del diablo, que puede poner delante de usted o en sus oídos una palabra torcida, una palabra tergiversada que le haga creer que está haciendo lo correcto. Sin embargo, está luchando no legítimamente. Así que considere eso. Resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Amén. Ahí tenemos a considerar el ejemplo del Señor. Bien, cierra sus ojos, vamos a orar. Por favor, decía Lucas mientras coordinaba: deje de hacer todo lo que está haciendo. Sí, por favor, deje de hacer todo lo que está haciendo y cierre sus ojos y doblegamos nuestro corazón ahora delante del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por este día, gracias por este culto, gracias por cada hermano que pudo conectarse, Señor, y participar de esta bendición, Señor, en obediencia también a usted. Gracias por las preciosas alabanzas e himnos que
pudimos entonar, y gracias por tu palabra, Señor, que nuevamente nos confronta y nos muestra este camino de santidad que tú quieres que transitemos por él, Señor. Este camino angosto, este camino perfecto, que es conforme a todas tus reglas, a tus ordenanzas, a todos tus dichos, que están aquí disponibles totalmente para nosotros, Señor. Gracias por eso, Señor. Y presentamos delante de ti nuestra situación, nuestro corazón, conociendo tú nuestra realidad, Señor, nuestra estatura, nuestra verdad. Tú la conoces, Señor. Tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros, Señor. A ti no te podemos engañar. Pero lamentablemente nosotros mismos nos engañamos, Señor, y torpemente no oímos tu voz, Señor. Oímos muchas veces las voces equivocadas, la voz del diablo que quiere engañarnos y destruirnos, Señor. Pero tu palabra nos rescata, Señor. El oportuno socorro siempre viene a nosotros y nos muestra qué es lo que debemos hacer, Señor. Y gracias por eso, Señor, porque una y otra vez te muestras a través de tu palabra en nuestra vida. Y hoy no ha sido la excepción, Señor. Gracias, porque tenemos estos dos pasajes preciosos de la Escritura ahí en Corintios y en Timoteo, que nos dan una ilustración tan clara, Señor, tan evidente para nuestras vidas, Señor, que nos enseña que debemos apartarnos del mal, vivir una vida de abstinencia, de disciplina, de ejercicio espiritual constante, Señor, de perfección delante de ti, Señor. Y que aún más, en la hora de la tentación, debemos permanecer firmes, Señor, resistiendo la tentación, Señor, para luchar legítimamente, Señor, en esta carrera. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra, a obedecer, a que no solamente esté el deseo en nuestro corazón de querer sujetarnos, someternos a tu reglamento, Señor, sino que también lo podamos alcanzar. Y así será, Señor, porque tú lo has prometido, Señor. Así que consagra nuestro corazón, Señor, en esa búsqueda, en ese deseo, que ese anhelo esté en cada uno de nosotros, Señor, para entonces poder procurar alcanzar la perfección, Señor. Ir detrás de tus pisadas. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permita entonces el Señor que esté esa convicción en su vida. El Señor le da entendimiento. Yo confío plenamente en el Señor que así va a ser. No tengo la menor duda que si usted ha sido llamado, si usted ha sido tomado como hijo por Dios, el Señor le va a dar entendimiento. Sé que el Señor lo va a hacer porque así Él lo dijo, ¿cierto? Y Él no es hombre para mentir, Él no se contradice. Lo que Él dice, así va a ser. Así que disponga su corazón entonces como Daniel, que el día que dispuso su corazón, se humilló para humillarse, para entender, para apartar su vida. Bueno, desde aquel día dice que el Señor oyó sus plegarias, oyó sus oraciones, y con nosotros es igual. Así que le animo a perseverar en la obediencia al Señor, a luchar legítimamente, ¿ya? El Señor les bendiga. Siga disfrutando este culto ahora. Tengo la autorización de Lucas para dar por terminada la reunión ahora, pero antes vamos a escuchar esta alabanza que hemos preparado para este día. El Señor les bendiga. Quiero
solo una vez más, Señor, pues la corrida no es para los rápidos, fuimos elegidos a resistir y recibir